el sentido común de cada uno de nosotros nos lleva a darnos cuenta qué es todo lo que nos rodea y en algún momento también a tomar decisiones de qué pasos dar. No queremos dar pasos sin guarache, ¿están de acuerdo? O sea, tratamos de prevenir qué paso vamos a dar y no queremos actuar impulsivamente para no cometer errores. Y mucho de lo que nuestras decisiones se basan es en nuestra forma en la que percibimos el mundo, en lo que hay a nuestro alrededor. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento saben que hay personas que creen que la Tierra es plana? Se llaman terraplanistas. Y los terraplanistas, ellos están 100% seguros que la Tierra es plana. Porque ellos caminan, caminan, caminan y nunca hay un fin. Entonces es bien grandota, pero es plana. ¿Y cómo le haces entender a esa persona que verdaderamente la Tierra no es plana? ¿Cuántas personas pueden pensar que el sol es del mismo tamaño que la luna? Porque cuando los vemos con nuestros ojos en algún momento, bueno, a veces en el atardecer, no podemos ver el sol directamente, o con una, se ve el tamaño del sol como del mismo tamaño de la luna cuando la luna está llena. Entonces, ¿de verdad son del mismo tamaño? Nuestros sentidos nos podrían llegar a decir que podrían ser del mismo tamaño. Esa foto de hasta abajo es vista desde la luna, donde la luna se ve más grande que la Tierra en algún momento. ¿Y cómo nosotros percibimos la realidad? Nosotros podemos empezar a tomar decisiones en qué hacemos o qué no. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que es importante comer frutas y verduras? ¿Cuántos se imaginan que debemos de comer siempre frutas y verduras? ¿Sí? Bueno, pues hay un chorro de gente, por ejemplo, en los árticos, que bajo ninguna circunstancia comen frutas y verduras. Y ellos están muy sanos, muy sanos. Ah, ¿no me cree? Todos me quedaron viendo así. Pues mira, ahí están las fotos. Ellos viven comiendo focas y pescados. A ver, ¿en dónde van a conseguir la fruta de la semana? ¿O la fruta de la estación si no hay árboles? ¿Todo es hielo? Entonces, ¿verdaderamente necesitamos comer frutas para vivir? ¿Cuántas preguntas, verdad? ¿De verdad tenemos que comer muchas verduras? Ah, pues mire, hay cierta población del mundo que no lo necesita para vivir, pero hay perspectivas. Hay una sensación de saber qué es lo que tenemos que hacer por lo que nuestros sentidos nos rodean. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros aquí que tenemos árbol de mango, árbol de todo, pues para nosotros es lo normal. A ver cuánto comemos foca. No, ¿verdad? Para nosotros no es lo normal. ¿Por qué? Porque por sentido común estamos viendo cómo llevar nuestra vida por lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan. Todos nuestros sentidos nos hacen tomar decisiones. A ver, ¿cuántos saben que el 70% de los jóvenes que se gradúan no ejercen su carrera profesional? Entonces la pregunta sería, ¿tiene caso que los alumnos sigan estudiando sus carreras profesionales? Pues si al final de cuentas no van a estudiar, no van a trabajar de eso, ¿será que es importante que sigan estudiando? ¿Pero por qué? Mi hijo me pregunta, papá, ¿para qué me sirven las matemáticas en la vida? Mamá, ¿por qué tanta física? ¿Por qué tanto geografía? Ya me tiene hasta acá. Sus sentidos le hacen darse cuenta que eso no tiene en el sentido común, le está llevando a tomar una decisión de no querer buscar más la escuela. Pero nosotros que hemos vivido un poquito más, ¿verdad? Le decimos, hijo, es que no es nada más aprender matemáticas por aprender, te está ayudando a razonar. Y la geografía te está llevando a leer, a estudiar. Aprendes a tener comprensión lectora. Y cuando tú trabajas y cuando tú vives en la vida, te das cuenta que la escuela te preparó para enfrentar las necesidades que hay. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, muchos de nosotros en algún momento estamos rodeados de un sentido común que nos está llevando a tomar decisiones. ¿Están de acuerdo?
Ahora quiero que lean Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Ándale. Una persona que está 100% seguro que él sabe lo que tiene que hacer, que él, nadie lo va a detener, nadie lo va a cambiar, tarde o temprano se va a hacer pedazos él solo. Porque ninguno de nosotros podemos tener toda la sabiduría que se necesita para vivir, ni podemos tener la revelación de las cosas en individualidad, y menos separado de Dios. ¿Están de acuerdo? Ok, quiero contarles una historia. El profeta Samuel habló con el rey Saúl y le dijo: van a atacar al pueblo de los filisteos y me van a esperar a que yo llegue, pero adelántense. Samuel ya estaba grande de edad. Y se fue Saúl, el rey Saúl, con las tropas y convocó a todo el ejército de Israel. Y dice las escrituras, ustedes pueden ver la historia ahí en 1 Samuel capítulo 13. Llevó a 3,000 soldados. ¿Cuántos creen que 3,000 soldados es un chorratatal? ¿Están de acuerdo? Bueno, dice la palabra, cuando ustedes se lo pueden leer, que el ejército de los filisteos tenía 3,000 caballos o 3,000 cabalgaduras, perdón, eran carros de guerra, pero 6,000 conductores de ellos. Entonces generalmente iban dos, uno que iba al frente y por si le pasaba algo al que va primero, entonces el otro entraba. Entonces solamente ellos tenían 3,000 carros de batalla. Y dice que el ejército filisteo era como las arenas del mar. Infinito la cantidad de gente que estaba en su contra. Cuando Saúl llega al lugar y ve al enemigo, dice que poco a poquito, por 5 poderosas razones, ya solamente le quedaban 600 pelados. El profeta Samuel tardó 7 días en llegar. Ahora, quiero que te imagines, estás con 3,000 personas, tienen que ir al baño, tienen que comer, tienen que tomar agua. ¿Están de acuerdo? Y cuando ustedes van a la guerra, ustedes se llevan un chorro de agua, ¿verdad? Llevan un chorro de tanques de agua para tener agua por 7 días para esperar al profeta, ¿verdad? Porque el profeta va a tardar un poquito. No se imaginó Saúl ni todo el ejército que estaba ahí que el profeta Samuel iba a tardar 7 días en llegar. Entonces agarró Saúl y dijo: oye, nos estamos quedando sin comida, nos estamos quedando sin agua. El ejército está teniendo 5 poderosas razones para irse y me estoy quedando solamente ya con 600. Dios me dijo que vaya a la guerra, nos están haciendo pedazos. Nada más para que se imaginen, el imperio de los filisteos, ellos eran los únicos que podían moldear el acero y el fierro. Si alguien en Israel se atrevía a fundir el fierro como herreros para tratar de hacer una espada, lo mataban. Solo el rey Saúl y su hijo Jonatán tenían una espada. Entonces ni siquiera tenían espadas los del ejército de Israel. Pero Dios les dijo: vayan y peleen. Entonces Saúl estaba plenamente confiado que algo iba a hacer Dios, pero se daba cuenta que no llegaba el profeta y no llegaba el profeta. Entonces dijo: hagamos el sacrificio ya. 7 días es mucho. A ver, ¿cuántos están de acuerdo, poniéndolos en los pies de la perspectiva del sentido común de Saúl, que tiene sentido en tratar de no desperdiciar más comida, no desperdiciar más alimentos, en que se te están yendo los soldados, el tiempo está pasando? ¿Cuántos pueden ver la perspectiva del sentido común de Saúl? Entonces dice: tráiganme el sacrificio, porque no podemos ir a la guerra sin pedir la bendición del Señor. Tenemos que hacer el holocausto para que Dios nos bendiga y Él nos acompañe. Está de acuerdo que Saúl estaba tratando de hacer las cosas lo mejor que podía desde su sentido común. Y termina de hacer el sacrificio y en eso va llegando el profeta. ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Cómo es posible que hayas hecho el sacrificio? No te dije que me esperaras.
Estaba Saúl y dice: profeta, pero tardaste 7 días en llegar. Mira, ya estaba pasando esto. Y se lo queda viendo el viejito. Por cuanto deshonraste la voluntad de Dios, tu reino acaba en este momento. Yo, la verdad, yo diría: a su mecha marimá, como que está, o sea, Saúl, desde su perspectiva, estaba tratando de hacer lo mejor que podía para ir a la batalla y para tratar de hacer las cosas con tal de conquistar o tener una mejor batalla, digámoslo así, en contra de ese ejército innumerable. Pero ¿cuál era la perspectiva del sentido común del profeta Samuel? ¿Por qué el profeta Samuel se enojó tanto si tenía mucho sentido todo lo que Saúl estaba haciendo? Usurpó, empezó a hacer lo que no le correspondía hacer. ¿Están de acuerdo? No se esperó. Y yo quiero que leamos la proposición del mensaje, porque yo sé que Dios nos va a hablar. Debido a que muchas veces nuestro sentido común nos ha llevado a tomar decisiones a la carrera, en otros casos el temor nos ha detenido para actuar. ¿Están de acuerdo? Por otro lado, a veces nos involucramos en temas que no nos competen, no nos corresponde. Y en otros casos somos imparciales. Estamos viendo con quién nos vamos. Por lo que hemos visto fracasos y pérdidas en la vida. A ver, quiero que leamos juntos la segunda parte, todos juntos. Debemos buscar conocer la perspectiva de vida de Dios para tener nuestro sentido común basado en la sabiduría y el temor de Dios. Entonces prosperaremos en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y reconocer que hay una perspectiva divina que nos va a guiar durante nuestra vida? Es el título del mensaje de hoy: el sentido común en Dios. Tenemos que tener cuidado de nuestro sentido común humano, pero si hay un sentido común de Dios, en la perspectiva de lo que Dios ve, no en la perspectiva de lo que nosotros vemos. Y creo que vayamos al punto número 1. El sentido común en Dios nos llena, perdón. A ver, léanlo junto conmigo porque se me está lenguando la traba. El sentido común en Dios, ¿qué dice? Ok, versículo 31 del capítulo 23 dice: así que esa noche, ¿se acuerdan qué es lo que había pasado? Los que han estado viniendo, si no, pueden ver en las redes sociales el mensaje del domingo pasado. Pero a las 9 de la noche salió un ejército de 470 soldados romanos por órdenes del comandante Claudio Lisias para llevar con bien al apóstol Pablo, al siervo del Señor, hasta Cesarea. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y si no, lo pueden ver ahí en los versículos anteriores. Le mandó una carta al gobernador y se van los 470, que se acuerdan que desde mi perspectiva fue una orden como que un poco exagerada, ¿verdad? Y hablamos de la obediencia sin límites. Pero bueno, dice, se fueron tal como se les había ordenado de parte del emperador Roma, el comandante Claudio. Y los soldados llevaron ¿a quién? Tan lejos como Antípatris, ¿ok? Antípatris es un lugar a 62 kilómetros de Jerusalén. Y luego continúa el versículo 32. A la mañana siguiente, o sea, viajaron durante toda la noche. A ver, ¿cuántos creen que se fueron corriendo? Dice que iban 70 en caballo, 200 lanceros y 200 de infantería. ¿Cómo recorrieron 60 kilómetros? ¿O todos llevaban caballo? A ver, ¿cuántos opinan que todos llevaban caballo? Porque recorrer 60 kilómetros, yo el otro día me eché 32 en bici y me eché como 3 horas. Y es un rollo echarse 32 kilómetros en bicicleta. Ahora, ¿cuántos creen que todos llevaban caballo? ¿O cómo se fueron? No sé. Pero recorrieron 60 kilómetros 470. Ahora bien le dice, a la mañana siguiente, ellos, o sea, cierta cantidad de los soldados, regresaron a la fortaleza de Jerusalén, mientras que las tropas a caballo, o sea, los 70 a caballo, trasladaron a Pablo hasta Cesarea.
Y a mí el Señor, a la hora de estar orando, me llamó tanto la atención porque se regresaron 400 soldados. La orden del comandante era: se van los 470 porque yo digo, porque mis chicharrones truenan. ¿Y por qué se regresaron 400 después de Antípatris? ¿Habrá habido algo de sentido común en los soldados romanos? Fíjense, ¿qué era Antípatris? Antípatris era un lugar como un lugar. ¿Cuántos han ido de aquí a Arriaga y antesito de llegar a Tonalá hay un lugar donde están los soldados y que siempre te revisan y todo, ¿verdad? Bueno, Antípatris era un lugar de los soldados romanos. No era una ciudad como tal, sino que era como una fortaleza del ejército romano, donde llegaban y descansaban en los recorridos para ir a ver al gobernador que estaba en Cesarea. ¿Ok? Entonces descansaron ahí, se echaron, yo digo que unos buenos chilaquiles en la mañana, ¿verdad? Temprano, agarraron fuerzas. ¿Y cuántos pueden pensar? A ver, hermanos, no hay ningún libro histórico que pueda, pero nada más tenemos que tratar de pensar por qué se regresaron los 400. Yo creo que les han de haber dicho, mi perspectiva: si ustedes ven que unas personas de Jerusalén vienen, aquí los detienen. De todos modos, nosotros vamos a ir caminando en sentido contrario. Y si nos salen 40 de esos desgraciados asesinos sin sueldo que quieren matar a Pablo, los detenemos en el camino. Pero si tan solo llegan aquí a Antípatris, ustedes los detienen. Pues habían más soldados en Antípatris. Entonces, ¿qué necesidad había de que fueran los otros 400 si con 70 nomás llegaban muy bien? ¿Están de acuerdo? Se puede ver el sentido común de los dos centuriones regresándose con estas 400 personas. La seguridad para tomar la decisión de los comandantes, de los centuriones romanos, desde mi perspectiva, era toda la seguridad que ellos veían a su alrededor. Entonces creo que los soldados romanos actuaron por sentido común. Mira, hermanos, ¿es necesario que los 470 fueran? ¿O ellos ya no vieron peligro y tomaron una decisión sabia y prudente por la condición que ellos estaban viendo? El sentido común también nos ayuda a tomar buenas decisiones en algún momento. No significa que el sentido común humano no nos va a ayudar nunca. La percepción de nuestros sentidos. ¿Están conmigo? Quiero que leamos qué dice Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y el imprudente sigue adelante. A ver, hermanos, podemos darnos cuenta que el sentido común nos ayuda a evitarnos problemas. ¿Cuántos de nosotros empezamos a buscar la sabiduría en la vida para no meternos en problemas? Todos, ¿verdad? Mira, las cosas que nos detienen de tener un sentido común en la perspectiva de Dios y que nos hacen caminar en un sentido humano 100% es el prejuicio. Cuando tú empiezas, no, yo creo que Dios Dios no, como que no sabe mucho aquí. Yo creo que, a ver, esas personas, no, esas personas no saben. Yo tengo que enseñarles un poco. No, esa situación está fácil. Yo he visto y empiezas a tomar un prejuicio en las condiciones. ¿A cuántos nos damos cuenta que nos pasa eso? O yo opino que deberíamos de hacer eso. Y parece que cuando alguien da su opinión, ya debiera de ser ley para todos. Y cuando alguien opina una cosa contraria, dicen, no, no, eso no. ¿Cuántas personas vemos que tenemos ilusiones y sueños? Y eso es lo que mueve nuestras decisiones. Ay, yo sueño con casarme con un muchacho bien guapo, bien atractivo, con mucho dinero. Y yo sueño con tener un negocio que le vaya muy bien. Y entonces yo tengo que visualizarlo. Y entonces como yo lo visualizo, como yo lo sueño, y no sé cuántas personas pueden ver en las redes hoy hablando de eso, de visualizar y de soñar y de declarar y de decir, nunca van a avanzar ni un paso en la vida mientras no tengan un sentido común correcto desde la perspectiva del Señor. Así es que no es nada más por tener ilusiones y sueños, hay que tener un sentido correcto de la realidad. Ahora, no, pues es que generalmente esto ha pasado. Generalizar nos detiene de buscar al Señor y nos hace caminar en nuestra propia voluntad.
Los expertos dicen, mira, es que los científicos dicen, mira, es que el maestro, no, el pastor dijo en la iglesia, cuidado, es que, no, es que mira, él sí sabe. Las estadísticas dicen, y pareciera que no tenemos que consultar al Señor porque estamos tan enfocados en nuestras capacidades. Pero lo que muchas personas los mueve es la atracción popular, lo que la banda dice. Y mira qué dice Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, en otras versiones ahí dice, del sentido común, vendrá a parar en compañía de los muertos. ¿De qué sentido común estamos hablando? ¿Y de qué sabiduría estamos hablando? De la sabiduría del Señor, del sentido común del Señor. Mira, quiero que vean Santiago 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre de qué forma. A ver, voy a arreglar tantito ahí. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wow. Sabia mansedumbre. No es solamente sabiduría, sino también mansedumbre para tomar decisiones tranquilos, pensados, orando, buscando al Señor. Pero mira, pero si tenéis celos amargos, contención en el corazón, pleitos, te jactas de tu saber, mientes contra la verdad, porque esa sabiduría es la que, perdón, ajá, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Así es que los que tienen celos, qué fuerte. Porque donde hay celos y contención, allí está la perturbación y toda obra perversa. Wow. Ahora digan conmigo, pero la sabiduría que es la de lo alto, primeramente, ¿cómo es? Pura. Luego, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Y mira aquí dice, sin incertidumbre. O sea, la voluntad de Dios en el sentido común es que tú vas a tomar decisiones seguro en la vida. Tú no vas a tener, ay, será, a lo mejor, y me habrá dicho Dios. No, cuando tú sabes que fue Dios, tú caminas con seguridad. Por eso es tan importante aprender a ver cómo Dios ve la vida. Es tan importante aprender a conocer cómo Dios piensa, porque entonces a través de los sentidos de la percepción de Dios es donde se encuentra el sentido común de Dios. Por eso es la diferencia entre el sentido común humano, que en algún momento nos lleva a tomar buenas decisiones, pero no siempre. Pero qué importante es conocer el sentido común de Dios. ¿Están conmigo? Y eso nos va a librar de la hipocresía, de andarnos encubriendo. Quiero que veas esto. Necesitamos el sentido común de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos? Y yo quiero que todos se memoricen Tito 2, 11 y 12. Por favor, quiero que lo lean juntos porque esta es una joya. Ahora que lo encontré, me encantó. Quiero memorizar este versículo este año. En verdad, a ver todos juntos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿qué? Su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. ¿Qué dice? A rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Es por su gracia que tenemos sentido común. Es un regalo del Señor poder tener su sabiduría. Por eso pide sabiduría y dale más fuerte el aplauso al Señor. Él no nos deja solos. Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Hermanos, si tú quieres vivir en el sentido común en Dios, tienes que pedirlo en oración. Qué tan importante es llenarnos de la palabra, porque quiero decirte, iglesia, nunca el sentido común de Dios va a contradecir las escrituras. Por eso cuando tú tienes que tomar decisiones, lo primero que tienes que filtrar tus pensamientos con respecto a la palabra. Pastor, pero yo no me sé la palabra. Pues ponte a estudiarla. Gloria a Dios por ese amén. A ver, voy a repetirlo. Si no te sabes la palabra, ponte a estudiarla. Vente a escuela de crecimiento.
hazme todas las preguntas, mándame tus preguntas. Yo busco tratar de atender todos los mensajes que recibo. Gracias a Dios existe el WhatsApp, es una bendición enorme porque conforme uno puede va contestando todos los mensajes, ¿verdad? Y tan lindo, pero imagínense, si yo puedo contestar, ¿cómo no el Señor? ¿Están de acuerdo conmigo? Mira que dice Proverbios 3: fíate de Jehová, o sea, confía en el Señor. ¿De qué forma? Con una partecita de tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? No seas sabio en tu propia opinión. A ver, yo aquí tengo un problema en mi corazón. Yo le dije ayer a mi esposa, yo tengo un problema con este versículo. ¿Por qué alguien se va a atrever a dar una opinión sin haber pensado lo que está hablando? Y me dice mi Cinti, ay mi amor, hay muchas personas que no piensan, solo hablan. Y digo, no, pero es que para dar una opinión, tú tienes que haber pensado. Ay, hermanos, es que necesitamos darle un poquito de quesito al ratón para que le dé, ¿verdad? Tenemos que mover ahí y pensar, a ver, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? Y si uno se atreve a abrir la boca, pues por lo menos que ya le haya pensado un poquito, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, si uno está buscando la sabiduría, y generalmente, pues yo aquí, cuando leo la Biblia, yo digo, Señor, yo he buscado tu sabiduría y trato de expresar mi opinión por tu sabiduría. Pero ahí es donde me dijo Cinti, sí, pues tú estás buscando la palabra todo el tiempo, pero la gran mayoría de las personas, y luego le dije, no, ni yo mismo a veces. Actúa uno impulsivamente en lo que ya sabe y no consulta al Señor, y sí es cierto. Pero me estaba contando un testimonio, Cinti, cuando ella era joven. Bueno, es muy joven y guapa, no, si no me quedo sin comida. El caso es de que ella conoció a una muchacha que cuando le dieron una directriz de que no debería de hacer ciertas actividades, ella estaba saliendo de drogadicción y alcoholismo, agarró sus cosas y se fue a vivir en unión libre con un chavo metido en drogas y metido en cosas incorrectas. Entonces le marca un líder de la iglesia, un hermano, y le, oye, ¿qué estás haciendo? Quiero preguntarte, ¿por qué tú crees que lo mejor que puedes hacer en este momento es irte a vivir con este joven? ¿Y saben qué contestó? Porque me siento bien, y si yo me siento bien, entonces eso es lo correcto. Diría mi Josías, miau, 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 miau. O sea, qué triste es ver cómo hay personas que en algún momento se basan en su propia opinión y no buscan al Señor y no buscan, dice, teme a Jehová y apártate del mal. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante. Y aquí es el punto. ¿Cuánto de tu sentido común hoy te está evitando conocer el sentido común del Señor? Por eso es importante buscar, Señor, ok, me declaro ignorante en este momento y necesito que tú me enseñes todo de cero otra vez porque quiero aprender bien. A ver, ¿cuántos tendríamos que orar así hoy? La verdad, hermanos, yo creo que muchos, porque ahí andamos, no, es que yo ya sé, no, es que la experiencia, no, es que, no, a ver, no es que lo que yo sé, es que tenemos que hacernos ignorantes delante de Dios y no poner nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestras opiniones. Aquí se vive bajo la sabiduría del Señor y Él tiene la mejor palabra. Cuando David iba a la guerra, él en todo momento consultaba al Señor. Y dice ahí en Primera de Samuel capítulo 5, fue a la guerra, no, perdón, Segunda de Samuel capítulo 5, le vinieron los filisteos, oró al Señor y le dio una estrategia. 10 versículos después vuelven a atacar a los filisteos y le dijo el Señor, no los ataques, detente. El mismo enemigo, la misma situación, 10 versículos después, una distinta dirección de Dios para la vida de sus siervos. Qué importante es que seamos como haciéndonos ignorantes delante de Dios para buscar, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero ahí estamos hablando de la sabiduría del Señor, ¿están de acuerdo? Porque la sabiduría de este mundo, ahí está hablando de la sabiduría humana o del sentido común humano, es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él agarra a los sabios y los prende
en su astucia. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios del mundo, que son vanos. No los llevan a decisiones correctas, no los llevan a decisiones de vida, no los llevan a caminar para la vida eterna en eternidad con el Señor. Al contrario, buscan alejarse del Señor muchas personas. Pero mira, hermanos, qué importante es que nosotros en este tiempo tomemos la acción como corresponde. Hay que aprender a tomar decisiones, pero siempre viendo el panorama completo. ¿Están de acuerdo? Volteando a ver correctamente a nuestro alrededor, no solamente por nuestra opinión o percepción en ese momento. No confiemos en nuestros sentidos, en lo que hemos aprendido, en lo que nos han dicho, sino que debemos confiar en la dirección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El sentido común del Señor es parte del regalo por gracia. Ese versículo de Tito me ha bendecido tanto. Es un regalo por gracia. Es tan impresionante, tan importante, perdón, pedirle al Señor ser cada día más sabio y entendido de los tiempos. Ok. ¿Cuántos podemos darnos cuenta que la maldad está aumentando? ¿Y cuál es la promesa del Señor? Cuando la maldad aumente, sobreabundará, ¿qué? La gracia. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que estar felices, porque entonces tenemos más de la gracia del Señor. Sobreabunda la gracia, sobreabunda la sabiduría del Señor, sobreabunda la dirección del Señor, para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Esté como esté la situación socioeconómica en el mundo, nuestra confianza está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El sentido común del hombre nos puede engañar, pero Dios nos ha dejado la promesa que por medio de su gracia nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo para guiar nuestras vidas, para llevarnos a toda verdad y conocer el sentido común del Señor. Por favor, ponte de pie conmigo esta tarde, y yo quiero que cada uno de nosotros podamos analizar y podamos preguntar: Señor, ¿qué tanto hoy estoy caminando conforme a tu voluntad? Por favor, cierra tus ojos un momentito, y la pregunta es: Señor, en este tiempo de mi vida he estado recibiendo tu sabiduría, o he estado caminando por mis propias fuerzas. Y yo quiero que tú le hagas esa pregunta al Señor con todo tu corazón, y que tú medites este momento y tú reflexiones. Si estás pasando un momento muy complicado en tu vida, Dios te ha traído hoy porque Él quiere guiarte y bendecirte. Hoy tú tienes que saber que el Señor va a mostrarte lo que Él ve, va a mostrarte lo que Él espera de ti, lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Y es tan importante que hoy tú puedas decirle: Señor, yo quiero recibir en mi corazón tu corazón. Quiero aprender a sentir como tú sientes. Quiero que pongas tu mente en mi mente, que yo pueda aprender a pensar como tú piensas. Señor, es que me cuesta tanto entender por qué el profeta Samuel se enojó tanto con Saúl. Pero hay una perspectiva espiritual de la vida que no la podemos explicar con palabras. Hay una perspectiva en el espíritu que no se puede explicar con palabras, que no se puede enseñar en una clase, no se puede transmitir en una predicación. Solamente se recibe por la fe. Y yo hoy quiero pedirte, Padre, con todo mi corazón, que hoy cada uno de los que aquí estamos podamos empezar a caminar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu y buscar las cosas del Espíritu